Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que nos acompañan desde sus hogares en una transmisión más de su programa, Arte, Cultura y Evangelización. Vamos hasta su hogar una muestra de la riqueza histórico, artística, cultural de nuestra arquidiócesis 4 veces centenaria. El día de hoy vamos a abordar un tema de actualidad que tiene influencia en el devenir pastoral y social de nuestra iglesia como de nuestra sociedad. Es el papel de la mujer a través de la historia de la iglesia. Y para ello contamos con la presencia de la maestra María Eugenia Pérez Herrera. Maestra, bienvenida. Gracias. Padre, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, que en medio de sus actividades nos haya hecho un espacio para compartir este tema que sin duda es un tema pues muy actual y sobre todo muy necesitado de reflexión, porque a veces las emociones o el desconocimiento de muchas actitudes de la iglesia hacia la mujer han causado reacciones muy viscerales, de cierto encono, de cierto ataque. Y sobre todo, pues lo que queremos es que usted, maestra, desde su campo, desde su papel como colaboradora en la pastoral, pues ilumine cómo es que la iglesia no es una institución pues misógina o machista o opresora, sino que al contrario, se ha dedicado a promover el papel de la mujer. Pues agradezco la invitación y como usted lo ha señalado, en el momento en que nos encontramos y sobre todo en los últimos años ha habido esta lucha en donde es muy complicado como encontrar puntos de coincidencia y las posiciones en defensa de los derechos de las mujeres se han radicalizado. Yo, en mi propia experiencia también he pasado como por este mismo proceso, ¿no? Yo soy trabajadora social de formación inicial y durante todo mi proceso de desarrollo profesional siempre encontré como ciertas condiciones culturales, sociales, educativas que condicionaban el desarrollo y que siguen condicionando el desarrollo de las mujeres, el acceso al ejercicio de sus derechos. Y hay una parte de la sociedad que limita el desarrollo de las mujeres por estereotipos, por cultura, por tradición. Y de pronto se encuentran a lo largo de la historia posiciones ideologizadas que pretenden desnaturalizar nuestra condición femenina. Mi propio proceso de desarrollo pues tiene que ver con eso, ¿no? Al principio yo reconocía estas brechas de desigualdad, las veía en las mujeres, en las familias, en las niñas, en las adolescentes, veo los estragos que causa la violencia de género, la violencia sexual, limitarnos nuestras oportunidades porque somos mujeres. Y yo me quiero quedar con una frase de Juan Pablo II que habla él en 1995 cuando la primera reunión internacional de mujeres, me puedo equivocar, pero me parece que es Beijing, y el Papa va a la sede de Naciones Unidas y reconoce que hay una serie de limitaciones que le impiden a las mujeres su pleno desarrollo y que es necesario que la sociedad y el mundo entero se den cuenta de lo que estas limitaciones han costado en términos de desarrollo y plenitud y de lo que el mundo se ha privado. Entonces Juan Pablo ya lo habla en ese momento y escribe una carta que es extraordinaria, se llama Dignidad de las Mujeres. Uh-huh. Y yo en esa carta de Dignidad de las Mujeres yo rescato dos cosas que para mí han sido fundamentales. El primero que dice que es cierto que las mujeres tenemos un llamado a la maternidad, al maternaje, habla su santidad. Pero dice, este maternaje puede ser biológico o puede ser espiritual. Las mujeres estamos llamadas a acompañar, a cuidar, a contener, a acoger y ayudar a otros para su libre desarrollo. Pero
también dice, pero no todo es biológico, también hay un acompañamiento espiritual del cual las mujeres usan y que lo hacen frecuentemente. Y hay otra parte de esta encíclica, entre tanta riqueza que tiene este documento, que habla que lo que la mujer decida hacer debería de ser elegido con un profundo sentido de libertad, o sea, que ella pudiera decir, me voy a quedar en mi casa a cuidar a mis hijos porque ese es mi deseo, no porque estuviera obligada o porque no tuviera otra oportunidad. O me quiero ir a trabajar porque ese es mi deseo, mi anhelo, no porque esté obligada. Entonces me parece que esos son tonos muy importantes. Por el otro lado, yo creo, y en mi propio proceso, es que las mujeres no tenemos que renunciar a nuestra naturaleza para buscar el ejercicio de nuestra libertad. En mis primeros años de formación intelectual, o no en los primeros, en los últimos, ¿qué sería? 15 años, 20 años, cuando yo me encuentro con una categoría de análisis de la realidad, que es la categoría de género, sí hay muchas cosas que a mí me saltan y mucho tiene que ver con estos procesos en los que yo me he desarrollado, pero también encuentro que esta categoría es útil para identificar las diferencias en el acceso a satisfactores entre hombres y mujeres, pero que tenemos que encontrar una posición, una postura, una mirada al mundo en el que no tengamos que renunciar a nuestra esencia. Yo lo hablo particularmente. A mí la maternidad me ha hecho la mujer más feliz y más plena. Tengo otro tipo de logros, académicos si usted quiere llamarlos, pero la maternidad a mí me dio la plenitud. Y luego escucho que hay estas posiciones que cuestionan, denigran y dicen que la maternidad es un lastre para el pleno desarrollo de las mujeres. No tendría que ser así. Si la sociedad estuviera trabajando para que las mujeres pudieran realizar esta vocación. Por un lado, y esto es en mi vida personal. Y en mi formación religiosa y en mi participación apostólica, yo cuando escucho estos discursos de odio, estos discursos que acusan a una institución de toda esta serie de prácticas misóginas, yo hago memoria y encuentro mujeres extraordinarias a lo largo de la historia de la Iglesia que han dado un testimonio de grandeza, de fortaleza, de capacidad intelectual, de ser capaces de romper con los límites que el mismo contexto, la situación histórica les imponía, y lograron generar obras extraordinarias. O sea, yo no puedo imaginarme cómo la Virgen María dijo sí a los 15 años en una sociedad judía, que si ahora es difícil para una adolescente ser mamá, yo no me puedo imaginar lo que eso significó para ella en ese momento. Decir sí. Incluso a riesgo de poder perder la vida porque estábamos en una sociedad que todavía lo vemos en las noticias, como es que en Medio Oriente se tiene un control todavía exagerado. Como en Irán, por ejemplo, pues hubo revueltas solamente porque una joven no se acomodó el velo, se lo quitó. Y pues eso simple es algo pues extraordinario. Y de igual modo también, haciendo un paréntesis, pues la colaboración de San José que ayuda a que María salga adelante. Así es, entonces ahí hay la participación de los dos para decir sí al proyecto de salvación de la humanidad, ¿no? Y tenemos ese ejemplo, pero también en el Antiguo Testamento hay evidencia de mujeres extraordinarias como Sara, como Ruth, como Débora, que dijeron sí, y desde ese sí, a lo mejor humilde, discreto, reservado, permitieron que se cumpliera el proyecto de Dios, ¿no? Entonces son momentos históricos y con personajes históricos determinados que
dijeron sí, y a mí me parece que eso es lo más extraordinario. Y si seguimos revisando la historia de la humanidad, nos vamos a encontrar con otras mujeres, ¿no? Hay una religiosa, Hidelgarda, que usted me dirá el nombre, que fue la primera religiosa que funda un monasterio y que de ahí empieza a recuperarse la historia oral, artística, religiosa, y que se empieza a documentar. O sea, yo entendería que en ese momento el desarrollo de la mujer estaba más condicionado por el entorno, pero aún así hubo grandes mujeres que le aportaron mucho al desarrollo de la humanidad misma y a la vida de la Iglesia. Podemos pensar en Teresa de Ávila, ¿no? Una mujer que desde muy joven sintió el llamado y que aún y cuando no tuvo el permiso de su papá, ella dijo que sí iba a ser religiosa, porque ella quería encontrar la verdad, ¿no? Y la verdad la encontró en esta comunicación y en este diálogo con Dios, aun y cuando vivió un desierto de muchos años. Pero ella fue llamada capitana de España, doctora de la Iglesia, una obra intelectual muy profunda, y que aún hoy, si leemos las moradas o su vida, las notas que ella escribía sobre su vida, podemos encontrar cómo era una mujer de una fe a prueba de cualquier cosa, pero de una capacidad intelectual extraordinaria, de tal suerte que pudo convencer a los reyes de aquel momento para poder fundar una orden religiosa, pero luego reformar esa orden religiosa y poder tener todos los apoyos para que esto pudiera suceder. Entonces ella lo que buscaba era la verdad. ¿Qué otras mujeres grandes ha habido que yo recuerdo y que dan testimonio de que dentro de la Iglesia se puede cumplir con nuestra vocación y desde mi particular punto de vista sin renunciar a nuestra esencia, sin los enfrentamientos, aunque bueno, hubo así, por ejemplo, pensando en Santa Teresa de Ávila, a lo mejor tuvo alguna diferencia con su confesor, pero diferencias que se pusieron resolver por el diálogo, por la argumentación, por el razonamiento, y que finalmente, al ser una mujer inspirada por Dios, pues le pudo dar sentido y significado a su vida y dejar una obra que aún hoy nos sigue ilustrando y nos sigue alimentando el espíritu y nos sigue dando elementos o pretextos para que las mujeres y los hombres podamos ir en búsqueda de la verdad, que creo que es lo más importante. Maestra, podríamos, por ejemplo, resaltar también otras mujeres que desde la vida laica han crecido en la santidad, como Rita de Casia, que era esposa, madre, Juana de Arco, que llegó a conducir un ejército incluso a una edad pues de 17 años y hizo grandes proezas que hasta la fecha no ha habido mujer alguna que se le asemeje en cuanto... Ni hombre. Ajá, ni hombre, exacto. Sí, sí, no, sí. O sea, la hazaña de Juana de Arco, que luego hay algunos quienes dicen que no estaba muy cuerda porque las acciones que ella llevó a cabo, el vestirse con la armadura y montar un caballo, no eran conductas propias de una mujer de aquel tiempo. Sin embargo, yo creo, padre, y usted me va a decir, si es que es el fuego del Espíritu Santo que inunda sus corazones, que las hace ser arrojadas, ¿no? Como romper con esos límites que se establecen y poder luchar por una causa justa. Sí. ¿No? Y enarbolar esta bandera y enardecer los corazones de quienes los rodean para poder pues luchar por lo que sea justo, repito, ¿no? Entonces está Juana de Arco. Y otras laicas, pues en México tenemos un ejemplo extraordinario en Conchita Cabrera de Armilla. Uh-huh. O sea, que es una beata mexicana que nació en San Luis Potosí a finales del siglo, ¿qué era? 1800. Sí, siglo XIX, más o menos. Más o menos, y que aún perteneciendo a una familia que pudiera ser vista ahora desde otra mirada como conservadora, como con una profunda religiosidad, con unas condiciones materiales desahogadas,
¿no? Ella vivió la juventud como cualquier otra jovencita, muy guapa ella, muy bonita, pero con este llamado también a cumplir con la vocación. Ella fue madre de 9 muchachitos, quedó viuda, muy joven, se hizo cargo de la hacienda, entiendo que tenían ganado, y ella asumió la dirección del negocio familiar para poder darles oportunidades a sus hijos, que fueron 2 religiosos y 4 vivos y otros que el Señor llamó, pero que generó las condiciones de bienestar para ellos, para sus trabajadores, y aparte ella hizo como un método, escribió un método. ¿Qué cosas debo de hacer para que mi marido esté bien? ¿Qué tantas otras cosas debo de hacer para que mis hijos se conduzcan rectamente? ¿Y cuántas otras cosas debo de llevar a cabo para que mis colaboradores o mis empleados puedan encontrar también el camino de la santidad? Entonces, son mujeres inteligentes, lúcidas, con capacidad de argumentación, de discernimiento, de análisis de su realidad y con una profunda disposición a ser tocadas por Dios y a cumplir con ese llamado, ¿no? Y yo pienso ahora, ¿cómo una mujer del siglo XIX, mexicana, con todas algunas situaciones que no estaban como muy en pro de ellas, pero logró esta obra y aparte de esta fuerza espiritual que ella tenía, cómo se desprendieron o creó obra religiosa, obras laicas, sacerdotales, o sea, toda esta contribución que hizo para la vida de la iglesia, ¿no? Y a mí me parece extraordinario. Yo creo que son mujeres tocadas por Dios. Así es. Maestra, vamos a hacer una pausa, vamos a ver un video de un mensaje papal al respecto del papel de la mujer. Continúe con nosotros, haga sus preguntas, haga sus comentarios, mande saludos, sobre todo familiares, amigos o conocidos de la maestra Maru, y ayúdenos a enriquecer su programa Arte, Cultura y Evangelización. En un momento regresamos. Es innegable el aporte de la mujer en todas las áreas del quehacer humano, empezando por la familia. Pero con solo reconocerlo, ¿es suficiente? Hemos hecho muy poco por las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, despreciadas, marginadas e incluso reducidas a la esclavitud. Debemos condenar la violencia sexual que sufren las mujeres y eliminar los obstáculos que impiden su plena inserción en la vida social, política y económica. Si pensás que esto es justo, manifestá esta petición conmigo, para que en todos los países del mundo las mujeres sean honradas y respetadas y sea valorizado su imprescindible aporte social. Jueves 9 de marzo. En este tiempo de Cuaresma, la liturgia de la palabra nos presenta hoy 2 temas muy importantes en la relación de Dios con el hombre: la confianza y la justicia. Dice la primera lectura del profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre y en él pone su fuerza y aparta su corazón del Señor. Pero bendito quien confía en el Señor, será como un árbol plantado junto al arroyo. Cuán importante es poner la confianza en el Señor
y no en las propias fuerzas o en los bienes materiales. Por eso el Evangelio de Lucas nos presenta hoy la parábola del rico y Lázaro. Dice el texto: había un rico que banqueteaba espléndidamente todos los días, y a su puerta un mendigo llamado Lázaro, que deseaba saciar su hambre con las obras del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Pero el drama del relato se encuentra en el momento en que los dos mueren, y el rico desde el infierno, viendo a Lázaro en el seno de Abraham, le grita: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Esta historia representa a aquellos ricos que en la comunidad de Lucas habían cerrado su corazón a la solidaridad con los pobres. Perdieron la oportunidad de convertirse aun cuando conocían la ley de Moisés y los profetas. Habían cambiado a Dios y al prójimo por sus riquezas. El Papa Francisco, comentando este evangelio, dice: excluyendo a Lázaro, el rico no ha tenido en cuenta al Señor ni a su ley, pues ignorar al pobre es despreciar a Dios. Lázaro representa bien el grito silencioso de los pobres de todos los tiempos y la contradicción de un mundo en el cual las inmensas riquezas y recursos están en manos de pocos. El rico será condenado no por sus riquezas, sino por haber sido incapaz de sentir compasión por Lázaro y socorrerlo. La misericordia de Dios está vinculada a nuestra misericordia hacia el prójimo. En esta Cuaresma, pidamos a Dios que limpie nuestro corazón de todo apego a los bienes materiales que nos hacen indiferentes. Que seamos capaces de comprendernos y de compadecernos de quien sufre hambre, tanto material como espiritual. En este día oremos diciendo: ayúdame a mí, Señor, a no mostrarme indiferente con el prójimo, a que mi vida esté jalonada de obras de amor, entrega y misericordia. Llena mi mirada, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, de la compasión por los que sufren. Ayúdame a ser contemplativo en la oración y comprometido en la acción. Juntos con el Salmo digamos hoy: dichoso el hombre que confía en el Señor. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Arte, Cultura y Evangelización, donde estamos en compañía de la maestra María Eugenia, Maru, viendo el tema el papel de la mujer en la historia de la Iglesia. Maestra, en días recientes, el martes, para ser precisos, se llevó a cabo el primer foro del papel o la influencia de la mujer dentro de la Iglesia. ¿Nos podría compartir usted, que estuvo como moderadora, cuáles fueron sus experiencias o de qué trató este foro? Porque es la primera vez, ¿no? Así a nivel arquidiocesano que se lleva este evento. Fíjese que yo estoy como muy contenta porque haya este tipo de iniciativas. Yo creo que los laicos debemos de empezar a tomar el papel protagónico que nos corresponde. Y me acuerdo de otra encíclica de San Juan Pablo II, la Christi Fidelis Laici, donde nos dice que no debemos de tener miedo a ocupar el espacio, a pronunciarnos y a decir, a profesar a viva voz la fe que nos sostiene. Y yo creo que este primer foro que se organizó en esta semana en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, nos dice que esta iglesia nuestra, esta arquidiócesis, está abierta y que reconoce la participación de las mujeres en todos los campos de la vida de la humanidad, y sobre todo reconoce el papel de las mujeres dentro de la iglesia. Y que reconoce también esta dignidad, reconoce esta valía de las mujeres y que lo hace patente en un ejercicio de esta naturaleza, en donde tres distinguidas laicas, si se me permite decirlo de esta manera, hablaron sobre la vida de tres mujeres extraordinarias en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia, como fue Teresa de Ávila, Edith Stein y Conchita Cabrera de Armilla. Entonces, el hecho de que presentemos ante
la sociedad actual, la vida de estas mujeres extraordinarias nos dice y desbarata estos mitos de opresión y de privación del ejercicio de los derechos que las mujeres tenemos, sin desconocer que es cierto y es una realidad que a las mujeres se nos ha dificultado el acceso a ciertos satisfactores, pero que hay un trabajo importante de reconocimiento de la dignidad de las mujeres, plasmados en numerosos documentos de la Iglesia y que resaltan, o sea, que hacen un reconocimiento de estas brechas, que reconocen los problemas que yo ya decía en el primer segmento, pero que también reconoce y ve como oportunidades los talentos y el genio femenino del que hablaba también San Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II nos hablaba del genio femenino, como todas estas capacidades que tenemos las mujeres y que cuando las ponemos en acción somos capaces de transformar la vida de quienes nos rodean. También nos habla de que no debemos de confundir el servicio con el servilismo, que eso también es importante, y que nos dice que si las mujeres no tuviésemos que subir cuesta arriba o saltar tantos obstáculos como tenemos para el desarrollo de nuestra propia vocación, incluida la maternidad, el mundo sería un lugar diferente. Y me parece que estas son aspectos que debemos de poner sobre la mesa y que debemos de socializar y de compartir para que se vayan derribando también todos estos mitos. Yo, claro que guardando las diferencias, ¿verdad? Porque yo soy así escalerilla, pero en relación a la vida de estas grandes mujeres, yo digo, ¿qué es lo que a mí me ha sostenido en mi trayectoria o en mi proyecto de vida en los diferentes ámbitos donde yo he estado o tengo la oportunidad de estar? Y ha sido mi fe, es la que me ha sostenido en todo momento y en cualquier circunstancia más compleja o más alegre, ¿no? Pero eso es lo que a mí me da la fuerza para perseverar y para continuar. Y digo, yo soy escalerilla, pero viendo la vida de Edith Stein, por ejemplo, judía del siglo XX, nació a principios del siglo XX, se declara atea en algún momento de su vida. Ella también anda buscando la verdad como Santa Teresa. Y la verdad la encuentra en la filosofía. Es discípula de grandes filósofos que desarrollaron la fenomenología como una forma, un método de conocimiento de la verdad y del mundo. Y es grande entre las grandes, ocupa una cátedra, pero luego dice que hubo un momento en la que ella ya no sentía que le satisfacía nada y que entró a una iglesia católica y que ve a una mujer que entra con sus bolsas del mandado y se arrodilla frente al sagrario. Y que ella la ve y que piensa, pues, ¿por qué se arrodilla? O sea, ¿qué encuentra ahí? Y la iluminación que a ella le viene es que esta mujer sencilla encontraba a los pies del sagrario todo lo que necesitaba para vivir. Y ella, ese es el primer momento en que empieza su proceso de conversión y se bautiza después, ¿no? A ella le toca, entra también a un convento de la Orden de las Carmelitas de Teresa de Ávila y sigue escribiendo, sigue teniendo una producción intelectual muy sólida. Yo creo que algunos dicen que mucho más grande que sus maestros, como Husserl, por ejemplo. Sí. Y deja un legado importante. Y algo que poco sabemos de la obra de Edith Stein es que ella es la primer feminista, porque ella habla de que la mujer, si se encuentra consigo misma, puede ser capaz de ejercer los derechos que el mundo tiene para las mujeres. Y empieza a hablar sobre esta idea de la empatía, del acto humano, y deja un legado bien importante.
Y esto que acabo de decir me da pie para poner sobre la mesa de que se habla mucho de los derechos sufragistas o del feminismo sufragista, ¿no? Que buscó que las mujeres tuviéramos el derecho al voto en el siglo XIX. Pero, ¿qué hubiera sido de estas mujeres de estos últimos 2 siglos sin el trabajo, la convicción de las mujeres de más tiempo atrás, ¿no? Que también lucharon por este derecho a opinar, a disentir, a construir, a elegir su propio camino para el cumplimiento de su vocación, y que muchas de ellas, por ejemplo, si hablamos del siglo XV o del siglo XVI, a lo mejor las mujeres en ese momento solamente tenían 2 posibilidades: o se casaban o entraban al convento. Pero muchas de estas grandes mujeres decidieron que a lo mejor no se iban a casar y se fueron al convento, no porque fuera su última opción, sino porque ahí encontraron el espacio pleno de realización. Y estoy pensando, por ejemplo, hace unos días leí la obra de una historiadora de Durango, Beatriz Valles, que recupera la historia de las carmelitas en Durango. Y ella encontró en los archivos de la catedral que cartas de las religiosas que escribieron las razones por las que entraban al convento, y no era como una decepción amorosa, como luego se dice, es que las mujeres se van al convento porque están decepcionadas, no, sino porque ahí encontraban la posibilidad de su pleno desarrollo. Entonces, creo que eso también es importante señalarlo, y la vida de estas mujeres, entre muchas otras, pues creo que nos dan lecciones de vida muy importantes. Gracias, maestra. Maestra, si me permite, vamos a ver si hay alguna pregunta o comentario acerca del tema. Mayela Martínez, bendiciones para todos. Clarita Lilia, bendecida tarde. Coco Velázquez, bendiciones. Vicky Castañeda, excelente presentación. Como mujeres debemos reconocer nuestro valor a través de nuestras actitudes y acciones. Víctor Joel Martínez, mi reconocimiento a las mujeres que han dado testimonio en la búsqueda de la verdad. Mi admiración por el compromiso y por el trabajo de mi esposa Maru. Gracias. Yuridia Ponce, buenas tardes a todos. Maestra, la Iglesia Católica desde siempre, de alguna forma o de otra, ha mostrado que ha luchado, cuidado y trata hasta el día de hoy de preservar el respeto y la dignidad de la mujer por haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo podemos contrarrestar los ataques que la Iglesia recibe por grupos radicales en este tema? Pues yo creo que no nos tenemos que quedar callados. Yo creo que nosotros tenemos que gritar a los 4 vientos nuestra experiencia en nuestra realización como mujeres, como seres humanos, pero también nuestra experiencia de servicio, de reconocimiento a la dignidad, y de que nosotros, aunque no enarbolemos una bandera del color que se enarbola, tenemos el mismo derecho a ser escuchadas y a ser respetadas como aquellas que pretenden arrebatar el espacio y la libertad de expresión de nosotras. Es decir, yo aprendí de una maestra que a lo mejor ideológicamente no tenemos muchas cosas en común, que es Marcela Lagarde, pero ella decía que había que apostarle en los mínimos en los que pudiéramos coincidir, y a partir de esos mínimos poder diseñar una agenda de trabajo. Entonces, yo creo que las mujeres y los laicos tenemos que encontrar cuáles son esos mínimos con los que son diferentes a nosotros, para poder respetarnos y para poder también defender mi derecho. O sea, yo me enojaba mucho, al principio me enojaba y luego me ponía a pensar, porque para mis congéneres que compartíamos este credo que para mí es fundamental,
de pronto que a mí me escuchaban hablar de la perspectiva de género o de la igualdad, pues luego me veían como feminista, porque luego el feminismo está muy desvirtuado y hay muchas expresiones y muchos tonos del feminismo. Yo estoy por el feminismo de la diferencia. Y luego las feministas me veían como pro vida, entonces yo no cabía en ninguna de las casillas. Y yo digo, es que tampoco nos tienen que poner una casilla. Yo creo que como mujer debe ser reconocida mi dignidad, mi valor, mi posibilidad de construir mi proyecto de vida sin renunciar a la fe, que es la que me sostiene. Y eso no me hace menos valiosa que alguien que vaya y en este enojo que puedan tener, rayen un piso, rayen un edificio arquitectónico. Entiendo la rabia que deben de tener porque su cuerpo haya sido maltratado. Entiendo la decepción de los padres que han encontrado el cuerpo de su hija tirado en la vía pública o en un arroyo o en un cerro o en un lote baldío. Entiendo esa rabia. Lo que no entiendo es cómo con otro ejercicio de violencia se puede reivindicar un derecho. Esa es como mi postura muy personal. Entonces yo creo que si queremos construir sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, tenemos que partir de ese principio de cuáles son los mínimos en los que sí coincidimos. Y hay otro tema que también a mí me toca, que tiene que ver con el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y que este tema de los derechos sexuales y reproductivos solamente esté centrado en la posibilidad de elegir y que el aborto sea un derecho, privándole la vida a un inocente. Y si yo me voy a las estadísticas por ejemplo, de la Ciudad de México, en donde está aprobada la interrupción legal del embarazo, encuentro que en los últimos 5 años se han abortado más de 250,000 personitas. Y cuando yo me voy a los datos sociodemográficos, encuentro que no son las mujeres que fueron violadas. Hay un porcentaje del 0.6% de todo el universo que fue producto de una violación. Encuentro que son mujeres con escolaridad de licenciatura o de posgrado entre los 30 y 35 años. Cuando se les pregunta la causa, es porque ese embarazo no va con su proyecto de vida. O sea, yo digo, híjole, entonces estamos en esta sociedad líquida que me hace pensar que yo puedo decidir sobre la vida de otro, pero aparte, ese debe ser un derecho sexual y reproductivo, pero aparte debe estar legalizado y entonces a mí se me debe de permitir hacerlo, cuando los seres humanos estamos dotados de la capacidad de raciocinio y de voluntad. Y entonces debería yo de someter mi intención a mi voluntad para hacer un ejercicio responsable también de mi sexualidad. Sí, sin duda son tiempos donde, retomando lo que comentaba usted de la búsqueda de la verdad, nos exponían en cierta ocasión a nosotros que durante el siglo XVII, pues la religión dio paso a la ciencia. Ya después la ciencia ahora ha dado paso como a la opinión, donde la opinión es más importante que la verdad. Y lamentablemente, aun cuando se argumente, como ahorita usted lo dice, de que hay conciencia, de que hay raciocinio, pues sí, desde mi perspectiva, pues hay situaciones que impidan mi proyecto personal, o sea, situaciones que yo mismo consentí o yo mismo permití, pues lamentablemente podemos caer en el papel de ser jueces, verdugos o lo que sea de nuevas formas de vida.
Y por ello, pues es bueno sobre todo, pues educar a nuestros feligreses, educar a nuestras familias, porque nos encontramos y precisamente en el año de la familia y de la Así vida. es, así es. Y sin duda que es uno de los desafíos así que entra unido a todo esto, que la mujer y que todo familiar, todo integrante se sienta amado, se sienta protegido, se sienta digno. Como que en este mismo año que el señor arzobispo, en honor de San Manuel Morales, ha instaurado, pues sin duda que es un momento oportuno para catequizar, para evangelizar, pues sí. Pues sí, es un momento muy oportuno y también ahora que lo escucho, padre, tengo que poner también el acento en esta otra parte. O sea, el tener una familia implica la corresponsabilidad de los cónyuges cuando estos están en la familia. Y hay una nueva, debe de haber un mayor involucramiento del varón en el cuidado y en la crianza de los hijos. Tenemos que educar en el amor, en el respeto, en la libertad, en la verdad, y no tratar a los niños y a las niñas como diferentes. Bueno, sí son diferentes, pero no como si uno tuviera mayor valor que el otro, que luego a veces en familia esas son algunas situaciones que se presentan. Y puedo poner el ejemplo que decía, me voy a valer de la frase que decía hace un rato, no debemos de confundir servicio con servilismo. A lo mejor mucho de lo que se critica desde afuera de las familias es que en las familias enseñamos a las niñas a servirle al hermano. Pues no estaría mal si esa práctica o esa conducta también se le enseñamos a los niños para que los niños sirvan a su hermana también, para que los niños levanten su plato, para que las niñas y los niños recojan los juguetes. Es decir, desde la familia se educa en el respeto y en que ambos tienen el mismo valor. También en la familia tenemos que ser muy cuidadosos con temas que son muy delicados, pero que en Durango son de una realidad espeluznante. O sea, no podemos dejar de lado la violencia que sufren las mujeres y las niñas. No podemos dejar de lado temas que luego son muy peliagudos y muy puntiagudos, pero luego que se manejan con mucha secrecía y luego condicionan el desarrollo de los integrantes de la familia. Entonces, sí tendremos que aprender a generar nuevas condiciones de comunicación, de igualdad y de respeto para que hombres y mujeres puedan tener las mismas oportunidades. Y yo creo que Jesús nos lo mostró cuando incorpora a las mujeres y es a las mujeres a las que se les presenta. Esta ya es una interpretación muy mía, padre, no vaya a decir una barbaridad, pero ahí me disculpan. A quien se les presenta por primera vez después de su muerte es a las mujeres, ¿no? Y entonces, él las incorpora también como sus discípulas. Él no tiene ningún prejuicio para tratar con la que tiene un sangrado o con la perdón por la palabra si no les suena muy bien, quien ejerce la prostitución. ¿No? O sea, él las trata con una misericordia extraordinaria y las reconoce como hijas de Dios y les da el mismo valor, ¿no? Está otra parábola donde les dice, quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿no? Cuando iban a apedrear a una mujer. Entonces, esos son escenas extraordinarias del amor de Jesús para con las mujeres y también las trata en condición de igualdad, aun y cuando él pertenecía a un pueblo con una estructura social muy cerrada y donde no había un trato igualitario al que recibían los varones, por ejemplo. Sí, maestra, tiene toda la razón de que nuestro Señor, desde su evangelización, desde su predicación, le dio un papel especial a la mujer dentro de la iglesia. El texto de Lucas nos dice que
Muchas mujeres lo acompañaban, le ayudaban con sus bienes. Y también los 4 evangelistas narran que en el momento de la cruz pues estaba María su madre y algunas otras mujeres. Y por ello pues tal vez en recompensa a esa fidelidad pues es las primeras manifestaciones del resucitado. Las mujeres son los portavoces de este mensaje de buena nueva. Maestra, pues nos encontramos ya en la recta final de nuestro programa. ¿Algún último mensaje, una última reflexión de esta charla que quisimos tener con el fin de darle más resonancia al foro que se tuvo el martes pasado y que ojalá pues no sea el último, sino que haya más actividades para pues contrarrestar o iluminar a nuestras jóvenes? Les comentábamos a nuestros hermanos sacerdotes que a veces muchas jovencitas de nuestros grupos parroquiales andan también ahí vestidas de verde y encapuchadas y grafiteando. Y por ello, pues tal vez necesitan eso, como que una perspectiva de que su valor, su dignidad, pues es desde el seno materno hasta el fallecimiento y de que no debe depender de intereses ajenos o de manipulaciones que a veces se presentan. Yo creo que en la iglesia, los documentos, las cartas de todos los papas, incluyendo el Papa Francisco, de hecho, el Papa Francisco en 2018, el 6 y 7 de marzo de 2018, convoca a una asamblea de mujeres en donde se discuten los temas de las mujeres, los problemas de las mujeres y se resaltan las grandes contribuciones de las mujeres a la vida de la iglesia. Yo quisiera hacer un llamado a las jóvenes que nos escuchan, a que centren su criterio y su autodeterminación. Es cierto que hay una realidad social que es amenazante en contra de las mujeres, es cierto. Ha habido muchas dificultades, ha habido muchos obstáculos, hay a lo mejor una cultura que no respeta la integridad de las mujeres, que se ha cosificado nuestro cuerpo y que a veces los medios de comunicación no ayudan tanto porque, pues por innumerables razones. Pero que hacerles un llamado muy respetuoso a que reflexionen sobre las consecuencias que pueden tomar sus actos. Toda decisión implica una renuncia a algo. Entonces, que pudieran encontrar ellas las causas de que esta inconformidad les permitiera llegar a la verdad, si se me permite la expresión. O sea, yo digo, hay quienes dicen, pues se pierde más con la vida, la pérdida de la vida de una mujer que grafiteando un monumento. Y puesto en esos términos, pues sí, es más difícil perder la vida de una mujer que quitarle a lo mejor la pintura a algún monumento. Sin embargo, ¿a dónde te lleva esa grafiteada? O sea, puedes descargar en ese momento tu enojo, tu inconformidad. Es una catarsis. Es una catarsis. Pero luego, ¿qué pasa? Nos vamos a ir todo lo que resta del año. Haga de cuenta que esto es como el ciclo de la violencia. Acumulas tensión, hay una situación de estallido y luego viene la luna de miel. Eso es lo que pasa en la violencia de género. Entonces, esto es como lo mismo. Hay un estallido de una manifestación de inconformidad muy fuerte contra el Estado, contra las instituciones. Se hace la catarsis, hacemos lo que vimos que se hace, se atenta contra la integridad de otras mujeres, contra espacios públicos, luego viene la calma porque no pasa nada, se sigue acumulando, no se hace nada y esperamos al siguiente año para volver a salir a la calle y reivindicar nuestros derechos, cuando debe ser un trabajo de todos los días, desde diferentes trincheras, desde diferentes espacios que tiene que ver con la educación, con la legislación, con presupuestos, con políticas con perspectiva de familia o con perspectiva de igualdad,
que tiene que ver con modificación de marcos normativos, que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar mi proyecto, mi vocación, que tiene que ver con el encuentro, que tiene que ver con el reconocimiento de las diferencias y entonces sí, educar a una sociedad para que sea considerada la mujer en igualdad de dignidad y circunstancias que los varones. Maestra, pues fue un placer haberle escuchado, haber compartido esa sabiduría y esos conocimientos que ha manifestado. Agradecemos pues su presencia en nuestro programa. Esperamos que nuevamente nos pueda volver a acompañar cuando le sea posible, porque será un honor contar con su presencia, maestra. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Agradecemos también a nuestro equipo de producción, al padre Emerson de Jesús Cárdenas, a la licenciada Gaby Juárez. Y para despedirnos vamos a dejar un video acerca de un evento que tiene la pastoral catequesis especial o la catequesis especial vicentina. Esta catequesis invita a participar en el Kilómetro de Plata. Es un evento que se llevará a cabo este próximo domingo, 12 de marzo, en Catedral a partir de las 10 de la mañana, con el fin de poder obtener recursos didácticos y material para personas con alguna discapacidad, sobre todo los niños que son atendidos por catequistas especiales. Esperamos contar con su apoyo y nos encomendamos a sus oraciones. Los dejamos con este video y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima. Catequesis Especial Vicentina. Somos un grupo de catequistas especializadas en la evangelización para las personas con discapacidad y sus familias. Nuestra catequesis es personalizada para cada uno de nuestros amigos especiales. También hacemos acompañamiento para las familias, compartiendo con ellos la palabra de Dios. Trabajamos dividiendo nuestro tiempo de catequesis en 4 momentos: integración, intercesión, encuentro con Jesús y el momento del contacto. Evangelizamos desde el amor, así como lo hace Mamá María, y mediante la gracia del Espíritu Santo que nos permite seguir trabajando.